Señor Jesús, vamos a entrar a tu palabra, Señor. Ayúdanos, asístenos, revélanos lo que en ella está, Señor. Da consuelo y sabiduría a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer nuestra escritura. Y a ver, déjenme abrirla aquí. Ahora con la tecnología a veces nos ayuda mucho y otras veces nos atrasa mucho. Y voy a hablar con la ayuda de Dios, acerca del Día de los Muertos, ¿no? Y le quiero poner así Día de Muertos 2016. Pues porque cada año hay un Día de Muertos, entonces quiero ponerle un año, ¿no? Así para que distingamos después en las grabaciones cuál es cuál. Y hoy le quiero titular Día de Muertos 2016. Somos hispanos y nosotros celebramos de una manera, los hispanos, muy peculiar el Día de Muertos, por nuestra cultura, nuestras tradiciones. Vamos a leer la escritura, Job 14:14 y Hebreos 2:14 al 15. Job 14 es un capítulo muy importante en la Biblia, muy hermoso. Y ahorita voy a hacer referencia a él. Job 14:14 dice así la palabra de Dios: si el hombre muriere, volverá a vivir. Nada más esa parte voy a leer del versículo. Si el hombre muriere, volverá a vivir. Y el otro texto es Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 15. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Amén. Amén. Tomen su asiento, por favor. Ok. El libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia. Usted abre su Biblia y encuentra que el primer libro de la Biblia es, ¿cómo se llama el primer libro de la Biblia? Génesis, porque Génesis quiere decir origen, eso quiere decir Génesis, y lo escribió Moisés. Pero el libro más antiguo fue el libro de Job. Job se escribió antes que el libro de Génesis, y lo escribió también el profeta Moisés. O sea, normalmente se dice que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, pero también escribió este libro de Job, son 6 libros. Y siendo el libro más antiguo que hay en la Biblia, Job vivió antes que Abraham, antes que todos los patriarcas, y es muy antiguo el libro de Job y el tiempo en que él vivió. Y el hombre siempre ha tenido la inquietud y la incertidumbre de la muerte. La muerte es un misterio. La muerte siempre ha cautivado al hombre, y es algo que nos diferencia de los animales, tener conciencia de que un día vamos a morir. El ciclo de vida en la biología es nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, si algo es cierto cuando nace uno, es de que se va a morir. Pero es algo que el ser humano, aunque la muerte está presente en muchos de nuestros actos, ¿cómo que está presente en muchos de los actos? Sí, pues nos comemos un animal que se murió. No hay nadie que se coma un animal vivo y pueda permanecer vivo. El animal se tiene que morir para que no lo comamos y podamos subsistir. Los vegetarianos pueden alegar que ellos no matan vida de ningún animal, pero las plantas también son un tipo de vida, es una vida vegetal, y también tienen que cortarla y comerla. Así que la muerte está presente en nuestras vidas constantemente. Dicen Freud que el ser humano es motivado por tánatos y eros.
o sea, por la atracción del sexo y por la atracción de la muerte. Por eso es que son tan exitosas las películas sangrientas y de crímenes. Usted le pregunta a la mayoría de gente y el sexo, la sangre, la violencia, la muerte, vende. La gente ve ese tipo de películas, le encanta a la sociedad, es atraído por eso. Pero muy pocas veces se para a considerarlo seriamente y considerar que también uno un día va a morir. Dice un antropólogo que cuando él piensa que cuando el ser humano vivía en cuevas, pues sabe que ellos tienen sus teorías, ¿verdad? Y sí, hubo seres humanos que vivían en cavernas, cavernícolas le llamamos, que vivían en cavernas o cuevas, ¿no? Y cuando alguien moría, el ser humano dejó de ser animal, dicen los antropólogos, tener costumbres animales, cuando empezó a enterrar a sus muertos y hacer un ceremonial quizás para honrarlos o para recordarlos. Ellos, ¿dónde es que quedaban sus muertos? Ahí donde morían. Algunos quizás en sus mismas cuevas donde ellos vivían, ahí enterraban a sus fallecidos. Y dice, algunas veces soñaban con ellos y entonces pensaban que estaban vivos. ¿Cuántos de ustedes han soñado con alguien que ya ha fallecido? Y ellos no podían distinguir, pensaban que estaban vivos en algún otro lugar. Entonces el antropólogo, así es como empezaron a tomar conciencia de que quizás al morir había otra vida. Y ellos desde la antigüedad pensaban, ¿por qué muere y qué pasa cuando uno muere? Y toda persona, todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, algunos a en una infancia temprana, otros un poco más después, nos enfrentamos a la situación de la muerte. Quizás cuando muere algún ser querido pero nos preguntamos por qué pasa esto y qué sucede después, qué hay detrás de la cortina de la muerte. Y luego viene la pregunta, también se va, si era un niño, también mi papá se va a morir, mi mamá se va a morir, y también mis hermanos, y también yo me voy a morir. Y empieza uno a pensar en esas cosas, pero muy pocas veces uno externa eso, y también muy pocas veces le cuentan a uno qué pasa. Cuando las personas van a la iglesia, van a buscar quizá un consuelo y una respuesta a esa pregunta. Hay muchas interpretaciones. Los hindús piensan que hay una ley universal que se llama el karma y que las personas no mueren, sino que reencarnan. O sea que se muere, pero va a volver a nacer en alguna otra criatura. No precisamente un ser humano. Ellos dicen que conforme se haya comportado, entonces es como va a reencarnar. Por ejemplo, ellos creen que ahora que son humanos es que antes se portaron bien, y depende cómo se portaron, aún así va a hablar de la clase social que van a ser. Si se portó bien, y si pues quizá sea un comerciante o un sacerdote, un hombre rico, se portó mal, pero no tan mal, quizás sea un hombre, pero sea un paria, un vagabundo, un homeless, un sin hogar, ¿eh? Pero si de plano se portó mal, bueno, entonces va a reencarnar en algún animal, quizás, ¿eh? Y luego usted platica con ellos y según ellos a veces cuentan que los que tuvieron vidas pasadas, ¿verdad? Que antes de ser lo que son, pues unos fueron mujeres, unos fueron prostitutas, otros fueron reyes, otros fueron soldados, ¿verdad? Otros fueron tigres de Birmania y otros fueron pulga de Doberman y así, ¿verdad? Que fueron otros fueron microbio antes, sí, pero que fueron evolucionando, ¿verdad? Y que va a terminar el ciclo cuando se porten bien y se fundan con su Dios, ¿verdad? Entonces ya no van a volver a reencarnar otra vez, ¿verdad? Pero si se porta alguien mal, es tarugo, malo, perverso, pues cada vez va a reencarnar más tarugo, más perverso, más malo, ¿verdad? Y quizá pulga de Doberman le va a quedar chiquito, ¿verdad? Va a ser vacilo de Koch o microbio de alguna otra cosa. Eso piensan ellos, ¿verdad? Pero la Biblia dice que está establecido a los hombres que mueran una sola vez.
y después el juicio. No hay tal cosa como reencarnación. Yo oí una vez a alguien que me dijo que la Biblia habla de reencarnación. La Biblia dice que Elías iba a regresar, me dijo. ¿Ustedes creen que la Biblia dice que Elías va a regresar? Sí, la Biblia dice. Aquí Dios envió al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y el cumplimiento de eso, pues, nosotros creemos que está acontecido. Pero no nada más una vez. La Biblia habla que el espíritu de Elías iba a manifestar, o sea, 5 veces en la tierra. Elías el tisbita, pues el original, ¿verdad? Y luego Eliseo tenía una doble porción de Elías. Y luego Juan el Bautista era Elías, dijo Jesús, es el Elías que iba a preparar el camino a Jehová, a Jesús. Y luego Elías, el que es enviado a la séptima edad para los gentiles. Y luego habla de Elías que viene durante la tribulación con Moisés, 5 veces. Pero no es el mismo Elías reencarnado, porque si no habría un problema burocrático en la cosmología o en el orden cósmico, porque estaba Elías vivo y Eliseo también estaba vivo y andaban juntos. Entonces, ¿cómo es que se pudo reencarnar en el otro y estando aún vivo? O sea, eso es algo como que les falló la burocracia, si fuera verdad. Como alguna vez oí de uno que había reencarnado, pero todavía no se había muerto en la otra vida, era un marino y luego reencarnó en una cortesana griega y pues tenía 2 vidas. Solamente dicen que se la pasó muy feliz los últimos días de su vida junto a todos sus marinos. Los que restaban. Porque les falló la burocracia. Es absurdo, hermanos. Bueno, así es mi manera de hablar, discúlpenme, ¿verdad? Para que les quede grabado, pero no hay tal cosa como reencarnación. Me decía, sí, miren, me dijo un hombre, mira, Elías le cortó la cabeza a los profetas de Baal. Cuando reencarnó, me decía, Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Él hizo eso, ahora se le hicieron a él. No. La Biblia dice, cuando habla de Elías, cuando habla de Juan el Bautista, en el capítulo 1 o 2 de Lucas, dice, él irá, en el capítulo 1, cuando anuncia su nacimiento el ángel, dice, él irá delante del Señor con el espíritu y la virtud de Elías. Entonces, la unción que tenía Elías, no el espíritu de la persona de Elías, sino con el poder que Dios le había dado a Elías. Ese tipo de poder es el que iba a ir con Juan el Bautista. Pero no es que ha reencarnado, que Dios, no creemos eso, ni la Biblia enseña eso, esa reencarnación o la metempsicosis, ¿verdad? Que usa otro cuerpo, el mismo espíritu. No, está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio, dice Hebreos. Así que no hay tal cosa, unos lo interpretan así. Cada cultura tenía su manera de ver y de interpretar la muerte. Es más, el sistema religioso gira alrededor de la muerte. Nosotros en América Latina, en México, porque yo soy mexicano, pues tiene una manera muy peculiar de ver la muerte. Somos famosos en el mundo por cómo se manejan los asuntos de la muerte, ¿eh? Jugamos, somos lúdicos con la muerte, ¿eh? Hacemos calaveritas de azúcar y nos las comemos, o sea, la muerte nos pela los dientes, ¿verdad? Nos comemos las calaveritas de azúcar o de chocolate, ¿eh? Les ponemos nuestros nombres, ¿eh? Yo me acuerdo cuando era niño, a mí me gustaba que mi papá nos llevara y nos compraba nuestra calaverita cada uno, ¿eh? La de Carlos, la de Rosa, la de Gaby, la mía, Israel, tenían aquí en la calaverita de azúcar, tenían su nombre. Los mexicanos que me están oyendo, todavía hay esa presión y ellos saben lo que estamos diciendo. Lamentablemente nuestros hijos mexicanos o nuestros nietos quizás no saben de qué estamos hablando, ellos no vivieron esa experiencia. Pero así estaba la calavera de azúcar, hacíamos pan de muertos y todavía comemos pan de muerto, un pan con unos huesitos con figuritas de misma harina arriba, de huesitos arriba, y lo hacen con azares de naranja y está bien rico. Ya hasta me dan ganas de un pedazo.
Solamente se hace en México en esta época, en estas épocas del año. 1 o 2 de noviembre, hay unos días antes. Los mexicanos vemos la muerte muy peculiar. La vida para nosotros, dijo José Alfredo Jiménez, no vale nada, menos si es de León, Guanajuato. Voy a explicar un poquito ciertas cosas. Esta es mi concepción, mi manera de ver las cosas. Yo no digo que todos tienen que creerlas y todos tienen que verlas de la misma manera. Yo creo que todos debemos de creer la Biblia y lo que ella dice. Pero nuestra manera de ver, bueno, eso es como nosotros la vemos. Mientras no sea en contra de la Biblia, pues está bien. Pero bueno, José Guadalupe Posadas, era un dibujante mexicano del tiempo de la Revolución, y él hacía viñetas o cómics, dibujos satíricos, políticos en contra del gobierno, y él utilizaba muy frecuentemente calaveras. Él decía calaveras. ¿Puedes poner imágenes de internet? ¿No puedes ejercer? No, está bien. Si no pueden, no, está bien. Hacía calaveras de dibujos, burlándose. Y entre todos los dibujos que creó, hizo uno muy peculiar que ha trascendido, que le llaman la Catrina. Le llaman la Catrina de la muerte, vestida como una dama elegante decimonónica de finales del siglo XIX, con su sombrero, vestida de negro y con plumas y con velo. Y es la muerte, porque la muerte la representaba como una mujer. Normalmente le dan la connotación femenina a la muerte, y todavía se sigue utilizando los dibujos de Guadalupe Posada. Se escriben versos para burlarse de alguien, pero principalmente son con un sentido político, pero le llamamos calaveritas a esos versos, ¿no? Y en ella se critica al gobierno. El mexicano es muy sarcástico para hablar, es muy ingenioso. Quizá es su manera de protestar, no tiene el valor, la educación, la fuerza para protestar. No va a las votaciones, no le importa que aparentemente la política, porque si usted habla con ellos son medio pesimistas, de todos modos van a hacer lo que se les da la gana, vote o no vote, hay mucha corrupción. Entonces el consuelo que le queda quizá es burlarse del gobierno, por eso hacen esas caricaturas y ese tipo de comentarios, y contamos chistes y hacemos burla de los gobernantes. Ese es quizás desde que los españoles, o desde los indios, que sometían y humillaban y pisoteaban al indio o al mexicano, y él no podía defenderse, y es la manera como de tomarse una revancha, una venganza. Y pues de algún modo ese hablar pintoresco pues lo heredamos los mexicanos, somos muy peculiares. A veces usted oye hablar a otros hispanoamericanos y no hablan como nosotros. Estamos oyendo con mi hijo cómo es que aún en las películas, cuando doblan las voces, ¿verdad? Y la manera que hablan, no, los mexicanos no hablamos así como eso. Usted se imagina a alguien que se da un martillazo y diga, oh Dios, me pegué en la mano, ¿verdad? Nadie dice eso. No. Bueno, así eran las traducciones, ¿verdad? Sí, nadie que está comiendo y necesita las tortillas dice, oh mi vida, necesitas más tiempo para poner las tortillas en la mesa. No, ¿verdad? Bueno, los mexicanos tenemos una manera muy peculiar de hablar. Sí, muchas groserías en los mexicanos. Yo creo que en todos los países, ¿verdad? En todas las lenguas, ¿verdad? Hay una lengua que no. Alguna vez oí en hebreo no hay malas palabras. Si un judío quiere maldecir, lo hace en otro idioma, porque en hebreo no hay. Porque la Biblia decía, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, y la palabra es Dios. Entonces ellos no usan en vano las palabras, entonces usan otra lengua para decir algo. Así había leído. Y el mexicano pues es muy
pintoresco para hablar, ¿no? Y usan muchas palabras con una carga grosera. Bueno, estoy hablando de los mexicanos. Yo sé que aquí en Estados Unidos se celebra el Halloween. El Halloween y el Día de Muertos son dos fiestas que coinciden en el tiempo y tienen ciertas cosas parecidas, pero no son iguales, son diferentes, ¿no? El Halloween es una tradición del norte de Europa, más anglosajona, y el Día de Muertos que celebramos los latinoamericanos es del sur de Europa y una mezcla de los indios y españoles, y lo celebramos de otra manera. En el Halloween salen monstruos para asustar a la gente, aparentemente, ¿eh? Apariciones, y la gente se disfraza y los niños van a pedir dinero. En México o en los países latinos, no. Los muertos regresan, según ellos, los que regresan muertos, no monstruos. Son los muertos de sus parientes que vienen a convivir nuevamente con sus familias. Entonces el sentido que le dan a la celebración es distinta, es diferente. El Halloween es como una burla, como un juego, y el Día de Muertos latinoamericano no, es una cosa seria. Sí con alegría, sí de fiesta, porque vienen los muertos según ellos, ¿no? Entonces la concepción y la manera de celebrarlo son distintos. Los niños salen a pedir trick or treat, ¿sí? Los mexicanos no, yo no salí a pedir trick or treat, nunca fui a pedir trick or treat. Nosotros hacíamos una calaverita, le llamábamos la calaverita. Era una caja de cartón y le cortábamos los ojos y como que pareciera una calaverita, y salíamos a las calles a que la gente nos diera una monedita, una calaverita le pedíamos. Originalmente eso era porque pedían para llevar a la iglesia y hacer misas para los difuntos que estaban en el purgatorio. Para eso era la pedida de las calaveritas, pero con el tiempo pues los niños nos quedábamos con el dinero de las calaveritas. Era una aventura porque desde antes de la puesta del sol salíamos con nuestra cajita y tenía una vela. Teníamos que andar con mucho cuidado porque si se nos cae la vela se nos quema la calaverita. Teníamos que adornarla, que se viera más o menos bien a nuestros recursos, que estaban todas fellitas, pero nosotros lo tratábamos de arreglar. Los más riquillos traían su calabacita así de plástico gringa, así, pero eran raros, ¿no? Y ya cuando va a ponerse el sol, Carlitos, nos íbamos a las calles. Era una aventura que hice cada vez más lejecitos, ¿no? Éramos niños, teníamos reglas, había un cierto perímetro en el cual podíamos salir a pedir, no más allá, pero siempre más allá había más. Pensábamos, si dábamos unos cuantos pasos, allá dan más dinero, ¿no? Y era una aventura porque en la calaverita no se pide solo. La calaverita íbamos en grupo, éramos varios niños que íbamos. Tampoco iba el papá y la mamá, como aquí en el trick or treat, van los papás acompañando a los niños, no, allá no. Allá íbamos solitos, pero con otros niños. Eran 2 días de calaverita. ¿Qué decíamos? No me da para mi calaverita. Ni teníamos calaverita, ¿no? O sea, según es su pariente muerto. Ok. Bueno, estoy hablando un poquito de nuestra cultura, de nuestra manera de observar esto. Los aztecas eran sumamente religiosos, al igual que todas las culturas prehispánicas. Yo vengo de la Ciudad de México, ahí nací, pero mi origen es de Michoacán. Todas son todavía eran más religiosas en cuanto a las ceremonias mortuorias, ¿verdad? Y las ceremonias del Día de Muertos de Michoacán, de Jalisco y Pátzcuaro, y la zona de la laguna y todo, son proverbiales, son famosas internacionalmente. O sea, viene gente de todo el mundo a ver, y son muy pintorescas, muy alegres, muy peculiares. La fiesta del Día de Muertos, los aztecas lo celebraban en agosto y los purépechas o tarascos en octubre. Cuando vienen los españoles, ellos pusieron sus fiestas el Día de Muertos. Ese es el día 1 y 2 de noviembre. El Halloween americano gringo es el 31 de octubre. Por eso es que los ligan.
El 31 de octubre, el Halloween, está más relacionado con brujas y monstruos y hechicerías, y el Halloween es con adoración de muertos. Dios no está de acuerdo con que adoremos muertos. Voy a decirle esto, El grado más alto de adoración de muertos y de espiritismo es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana es una iglesia que adora muertos, una religión de muertos. Es más, para poder ser santo en la iglesia hay que morirse. Sí, o sea, acaban de hacer santa a Teresa de Calcuta, creo, a otros hombres que no pudieron ser santos hasta que se murieran. Un niño cristero y no sé qué tantas fábulas cree la gente, ¿verdad? Pero necesita morirse. Eso va en contra de la escritura. Cuando Pablo escribía, Pablo a los santos en Cristo Jesús que están en Éfeso, no le estaba escribiendo a los cadáveres, esos ya no leen, ¿verdad? ¿Sí? Santos, porque a lo mejor es la única manera que ya no echan mentiras, ni adulteran, ni roban, ni pues son los muertos. Pero cuando el apóstol Pablo habla de santos, está hablando de gente viva. Habla que Jesucristo nos santificó, Él es el que nos hace santos. Santos, apartados y puestos a un lado para servir, ¿verdad? O sea, Dios nos apartó para servir. Pero para la Iglesia Católica, para ser santo hay que morirse. Y luego la gente ya adora y le pide a ese santo. O sea, desde la antigüedad los antiguos pensaban que cuando se moría un pariente se volvía un dios. Los romanos tenían sus dioses familiares, les llamaban lares o penates. Y cada familia o gente tenía sus dioses familiares que eran sus parientes que ya se habían ido. Pues ellos veían que cuando donde moría o donde había un cadáver ahí donde lo enterraban, salía el pasto más fuerte y las hierbas crecían mejores, pues estaban abonadas por el material orgánico del cuerpo en descomposición. Entonces ellos pensaban que sus parientes bajaban a la ultratumba y ahí chambeaban para que ellos tuvieran comida. Eran sus concepciones, o sea, y ellos estaban ahí trabajando para producir vida para que puedan vivir los que estaban arriba. Entonces creaban una simbiosis, una relación entre la vida y la muerte, porque siempre están ligadas. O sea, se muere el pariente, entonces va a trabajar para que la tierra produzca, para que nosotros tengamos para comer. Entonces nosotros tenemos que darles algo. Y entre los países del norte de Europa, los sajones, germánicos y celtas, ¿no? Hacían fogatas y quemaban, hacían sacrificios ahí, un caballo a veces a personas, ¿no? Y eso era con sus cenizas se fertilizaba la tierra también. Ellos pensaban esas cosas. En las naciones latinoamericanas como en México, el gran dilema que vivían siempre los mexicanos o los aztecas es que vivían con el miedo de que un día el sol no saliera. O sea, el sol, el astro rey, era el que daba calor, y de que un día no saliera. Si un día no salía, pues iba a morir la vida. Entonces ellos veían que en el atardecer, en el poniente, se iba poniendo el sol, se iba metiendo. Ellos pensaban que estaba en una guerra y que estaba perdiendo fuerza, y que las fuerzas de las tinieblas y del mal se lo llevaban y lo iban a devorar. Entonces ellos tenían que ofrecerle algo para que pudiera tener fuerzas y volviera a renacer. Ellos creían que lo mejor que podían darle era sangre, vidas humanas, corazones humanos, y por eso es que hacían sacrificios humanos para que el sol tuviera fuerza. Y era toda una celebración los amaneceres. Se tocaba el teponazli, que era un caracol, cada amanecer cuando el sol iba saliendo. Era un anuncio a todos de que la vida no se había terminado, el ciclo de vida continuaba. Se levantaban todos tempranito a bañarse. Los indios no eran tan cochinos como los españoles y los europeos que llegaban. Para los indios era insoportable la pestilencia de estas gentes que no se bañaban. Los aztecas se bañaban todos los días, los indios hasta 2 o 3 veces al día se bañaban. Era parte de un ritual religioso también. Eran personas muy limpias. Hoy oímos expresiones peyorativas y despectivas que decían indio mugroso, ¿no? Pero así no eran los indios. Sí llegaron a ser así porque les privaron de todo. Les quitaron sus tierras, sus ríos, sus aguas, sus costumbres. Pues le quitaron todo, ¿no? Entonces, pero ellos no eran sucios. Se daban sus baños de temazcal. Ustedes saben lo que es un temazcal. Hermanas, ustedes saben qué es temazcal. Son como unos pequeños iglús
como los de hielo, que es menciono iglú porque conocemos más lo de los Alaska, los esquimales, que no los mexicanos. Como un hornito de tierra, un iglú así chiquito de barro, donde la persona entraba y casi hincada, y tenía un cuadrito a un lado donde era como donde se ponía un horno, ponía leña o ponían piedras, leña y luego piedras como de río, lajas grandes, y ahí prendían la leña y las piedras. Cuando ya estaba caliente arrojaban agua, y el agua se evaporaba por el calor en la piedra, y el humo o el vaporcito se metía al temazcal y la persona seguía adentro sudaba. Y a veces esa agüita tenía hierbas, y ponían hierbas para que fuera aromático y para que fuera, así eran los baños originales mexicanos de vapor, ¿no? Era con un vaporcito, baños de temazcal, y luego se echaban un hongo y ahí adentro bien cruzados. Bueno, estoy contando un poco de nuestra tradición, nuestra cultura, y luego estoy hablando de lo que creemos en la Escritura. En nuestras mentes y en nuestras vidas a veces se entrecruzan nuestras tradiciones y lo que dice la Escritura. Eso nada más los mexicanos, no nada más, todos. Por eso cuando Jesús vino dijo, invalidan con sus tradiciones el poder de Dios o la palabra de Dios, ¿no? O sea, no. Sí tenemos que saberlas para saber la distinción y entonces entender lo que es la palabra. Entonces, quiero decirles que se morían los parientes romanos o de la gente y pensaban que se convertían en dioses que iban a pedir por ellos. Por eso la palabra adiós, cuando alguien se muere y le decían es un adiós, adiós, o sea, la palabra Dios quiere decir que se convirtió en un Dios, o sea, ahora es un Dios, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir en su origen la palabra adiós, ¿verdad? Se murió, Dios, se convirtió en Dios. Pero eso es mentira, no se convierten en dioses, no es cierto, solo hay un Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, Él es el Dios todopoderoso y el único Dios. Así que no hay más dioses que el Dios de la Biblia, ¿verdad? La gente crea dioses, inventa dioses. Bueno, pero el hombre siempre ha tenido una fascinación por la muerte. Siempre. Entonces los aztecas creían que cuando la persona moría se iba, tenían a regiones especiales de los muertos. Se iban depende cómo hayan muerto. Porque tenían sus dioses de la muerte, ¿verdad? Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, la esposa. Y respiraban muerte y los representaban los aztecas con una piedra de pedernal aquí, una calavera de piedra de pedernal, y las calaveras están presentes en los templos y en las cerámicas de los aztecas y en sus tallados, pues siempre hay calaveras. Hay unas paredes que había en el templo mayor con unas varas así como las brochetas, pero con calaveras puestas en las cabezas de los sacrificados, así, ponían una y otra y otra y otra y otra. Las calaveras estaban presentes en toda. La diosa Coatlicue, usted le puede ver aquí la cabeza de calavera, ¿verdad? Usted puede ver calaveras con obsidiana y con jade, y o sea, era algo. La muerte siempre se encantaba y atraía al hombre. Ellos tenían 4 lugares que iban cuando morían. El Mictlán, que iban los que se morían por muerte natural, iban al Mictlán. Y había los que caían en combate, los soldados, ellos se iban a otro paraíso especial, ellos morían en guerra, y entonces iban al lugar donde vive el sol, se llamaba ese paraíso Chantatonatiuh y Duicatl. Allí iban los guerreros, ¿no? Sí, y allí iban las parturientas que morían en su primer parto, porque ellas consideraban como guerreras que daban a luz, hombres que iban a ser soldados, que pues murieron en la batalla, ellas también, ¿verdad? Y también iban los que sacrificaban a los dioses y los comerciantes que morían en sus viajes, en sus expediciones ahí, y se morían, iban con el sol, se fundían con el sol, al paraíso del sol. Había otro paraíso para ellos, otro lugar de muertos que se llamaba el Tlalocan, y el Tlalocan es donde vivía Tlaloc, el dios de la lluvia, y era un paraíso vegetal, había plantas hermosas, de todo, y ahí iban los que eran muertos por un rayo.
No era el que dijo alguien, oh rayos, como interpretan aquí, no. Le caía un rayo y se moría. Y los que morían ahogados o los que fallecían por alguna causa relacionada con el agua o una enfermedad de agua, esos iban al Tlalocan. Sí, y luego otros que los niños que morían nonatos o los recién nacidos, ellos iban a un lugar que se llama Chichihualcualco. Sí, de ahí viene la palabra de pecho, chichi. Esa es la palabra náhuatl, ¿no? Y ese quiere decir el lugar del árbol nodriza o del árbol que amamanta. Y en ese lugar ahí daban años esperando otra oportunidad en que volvieran a regresar a la tierra. Era una religión que tenían medio muy sofisticada. La gente cuando se parte y no conocen a Dios, pues crea unas fantasías terribles. Usted no ha oído hablar gente bien tremenda. Yo he oído a gente decir, aquí Dios está en mi pastor, él es Dios, o él es esto. Es que tremenda mitología. Y que creen cosas muy tremendas. Creen en seres como los aluches, los chanaques, muchas cosas muy peculiares. Muy peculiares. Bueno, así que cuando el hombre muere no se hace un Dios. No. El hombre muere. Está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Pero la muerte siempre ha tenido al hombre bajo temor. Dijo Job, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Es como una flor en el campo que en la mañana aparece y en la tarde ya no es. Y entonces él dice, veo que las plantas, cuando viene el invierno, el otoño, la vida se va a las raíces y en el invierno se seca todo, queda la pura varita y en la primavera otra vez vuelve a renacer. Y entonces sí se murió. ¿No será lo mismo con el hombre? Si el hombre muriere, se preguntaba él, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi vida voy a esperar. Pero ¿usted qué piensa? ¿Que si el hombre muere, volverá a vivir? Fíjese, eso es una pregunta que siempre ha estado en el ser humano. Y yo quiero contestarles que dice la Biblia. Dios no nos hizo para morir. Dios nos hizo para vivir. Él es la vida. Él no es el creador de la muerte. Él es la vida. Cuando vino a través de Jesucristo, él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ok. Entonces, ¿cómo es que apareció la muerte? La muerte apareció a consecuencia del pecado. La muerte es la perversión de la vida. La muerte entró a la tierra. ¿Por quién entró la muerte a la tierra, hermanos? A ver si alguien me puede decir. ¿Por el hombre? Por un hombre. O sea, Dios no hizo al hombre para morir. Por eso es que nosotros no queremos morir. ¿O alguien quiere morirse? Cuando alguien está sano, mental, emocionalmente, físicamente, no se quiere morir. Por eso a veces, ya después de tiempo, aunque yo alguna vez quizás participé de lo mismo, pero ahora veo a muchos líderes religiosos cuando están en la euforia de la arenga, de la predicación, y dicen, ¿cómo quisiera morirme en este momento? Yo esta vida de pecado y problemas y mujeres desnudas y la gente que no entiende, ya quisiera irme con el Señor. Y la gente le cree. La gente le cree, pero si alguien está emocionalmente sano, no se quiere morir. Yo sí quiero ir con el Señor, así me deja más tiempo aquí con mi familia y ver mis nietos. Y Dios, gloria a Dios, ¿verdad? Sí me quiero ir con Él, pero no ahorita. Él sabrá cuándo, ¿ah? Pero cuando una persona emocionalmente, o una persona dice que se quiere morir, pues hay que llevarlo a ver que el médico, ¿no? O sea, quizás tenga una enfermedad terminal, los dolores del cáncer o de lo que tienen, pues son muy dolorosos, prefiere morir que seguir viviendo por el dolor que está sufriendo, ¿ah? Hay gente que entonces sufre pérdidas, enfermedades o daños emocionales, perdió un ser querido, alguien que amaba,
y pues perdió un miembro y él no quisiera vivir, pero no son mentalmente que estén estables, necesitan atención, necesitan ayuda, porque sus emociones le traicionan. El hombre quiere vivir, por eso es que nos aferramos tanto a la vida, ¿sí? Pero también debemos de saber que un día tenemos que irnos. Solamente la Biblia habla de un grupo de gente que no va a morir, y es la novia de Jesucristo de la última edad, unos cuantos privilegiados que nosotros no sabemos quiénes son. Nosotros debemos de creer que somos unos de esos, pero en realidad no podemos firmar un documento y asegurar que así es. Debemos de tener la fe, ¿no? Pero lo que sí estamos seguros es que todo ser humano, todo ser vivo tiene que morir. Entonces, la muerte entró por la desobediencia del hombre, ¿no? Y la muerte es cesación definitiva de la vida, apartarse de Dios. Si Dios es la fuente de vida y se aparta uno de Dios, pues entonces se corta la vida, uno muere, fenece. Cuando usted corta una rama de un árbol o de una planta, esa rama no se seca en un minuto o dos, pasa tiempo, y ya que conforme va pasando el tiempo y empieza a percibir la falta de las sustancias que necesita para vivir, el nitrógeno, el carbono, el agua, lo que requería para vivir, pues ya no tiene raíces donde agarrar los nutrientes, entonces empieza a secarse paulatinamente hasta morir. Prácticamente cuando la cortó ya la mataron, ya está muerta. Pasa como la tortuga que habla el hermano Brandt, que le cortaron la cabeza. ¿A ustedes no vieron las lagartijas o a las cucarachas les cortan la cabeza y todavía andan corriendo por allá? No se dan cuenta que están muertas, pero ya están muertas. Ok, así cuando la gente se aparta de Dios, está muerta. Es más, la Biblia dice que viven en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados, ¿no? Haciendo lo que la carne les dice que hagan, ¿no? En mentiras, fornicaciones, adulterios, drogas, vicios. ¿Qué es la drogadicción? ¿Qué es el alcoholismo? Suicidarse. O sea, ¿qué es lo que hace alguien que fuma tabaco y mete tabaco en su cuerpo? Está poniendo veneno en sus pulmones, en su sangre, en sus labios, en su boca. Cáncer en cajas. Y ahí mismo ahí dice en la caja, dice, este producto no dice puede producir cáncer, no dice, este producto produce cáncer. O sea, saben que es, pero ellos se matan. El alcohol destruye el hígado, ¿sí? Pero eso no nada más destruye el hígado, destruye sus relaciones, destruye la relación que tiene con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus padres. Su trabajo afecta todo eso y la gente lo sigue usando porque está muerta en delitos y pecados. Tiene la sensación, la creencia de que está vivo, pero está muerta. Sus acciones muestran que está muerta. Entonces, la droga es lo mismo, o sea, mata. La heroína, la cocaína, las metanfetaminas matan a las personas. El odio destruye. La ira destruye. Va destruyendo su ser. Sí, o sea, la infidelidad, las enfermedades venéreas, incurables, VIH, papiloma humano, está volviendo la sífilis, que no pueden ya controlar otra vez, la gonorrea y todo. ¿Por qué? Porque en sus hechos de muerte están acarreando muerte para ellos mismos. Y ahí para el asunto, pues la transmiten a otros. O sea, un hombre sin vergüenza, una mujer sin vergüenza se rompe su voto, se mete con alguien que no debe de ser y contagia a su pareja que no tiene ninguna culpa. Ok, porque aparentemente está viva pero está muerta. Tiene el nombre de que vives, dice en una parte de la Biblia, pero estás muerto. Estás muerto. Pero así la muerte entró por un hombre, cuando hizo a un lado la palabra de Dios. Entonces, no nada más entró la muerte a la humanidad, a toda la naturaleza, empezó a morir toda la naturaleza. Fue un cataclismo peor que el diluvio cuando entró el pecado y destruyó todo. Pero Jesucristo vino, leímos en la Escritura, para destruir el imperio de la muerte.
Así que cuando los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. O sea, Dios se hizo carne para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo, Dios vino y murió para destruir el imperio de la muerte, el cual gobierna el diablo. El imperio de la muerte es del diablo. O sea, cuando la gente hace adoración a la muerte, como hacen en México, a la segunda Santa Muerte, realmente están adorando al diablo. O sea, las tinieblas, la muerte, lo contrario de la vida. Pero dice la Biblia que el postrer enemigo que sería derrotado sería la muerte, ¿eh? O sea, Dios va a derrotar a la muerte. La muerte un día va a dejar de ser. Dijo el profeta Oseas, muerte, yo seré tu muerte, dice Dios. O sea, Dios va a ser la muerte de la muerte, porque la muerte no puede permanecer en presencia de la vida. No puede ser. La muerte no puede permanecer. Me pones 1 Corintios capítulo 15. Por eso es que para nosotros es tan importante que aceptemos a Jesucristo la vida, que tomemos a Él por su palabra, nos arrepintamos de nuestros pecados, recibamos la vida eterna. El que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Nosotros no celebramos la muerte, nosotros celebramos la vida. Ahora, en nuestra sociedad, yo sé que actualmente en México van a ir a pedir las calaveritas los niños, va a haber pan de muerto, va a haber calaveritas de azúcar, flores de cempasúchil en las casas, ¿no? Cempasúchil quiere decir 20 flores, ¿no? Y es una flor que se produce en esta época del año en México y es muy olorosa y el color amarillo muy vivo. Vuelve a lo mismo, representa la fuerza del sol y representa el color de la muerte, y va a haber cempasúchil y va a haber calaveritas y coplas de risa y de todo esto. Si usted participa de eso siendo como algo lúdico, un juego, no como algo religioso, está bien. Lo que le digo es que usted no debe de comer lo sacrificado a los ídolos. Miren, déjenme buscar eso. Eso sí, no. Mire, es un salmo, aquí el Salmo 108, es la diapositiva 9. Salmo 106, perdón, ahorita leo esta. Salmo 106, es la diapositiva 9, o el slide 9. Dice, Salmo 106, versículo 28 y 29. Se sometieron a Baal Peor, pues es un dios pagano, es el diablo. Baal Peor, ¿verdad? Ahí viene Baal Zebú. Baal Zebú, que es el señor de las moscas, ¿verdad? De ahí viene la palabra Belzebú, es el diablo. Se sometieron a Baal Peor, comieron de los sacrificios a los muertos y tanto lo irritaron con esas prácticas que una plaga se desató contra ellos. Nosotros no debemos dar sacrificio a los muertos. No vamos a dar ofrendas a los muertos, aunque los mexicanos ponen ofrendas para los muertos, ¿ve? Y ponen la comida que al muerto le gustaba y ponen su foto y le ponen ahí sus chilaquilitos, sus enchiladas, su pozolito, sus frijolitos, su tequilita o su mezcal, porque piensan que ellos vienen en la noche que se van a comer los efluvios de la comida, ¿verdad? Y hasta le ponen camino de flores de cempasúchil para que se vea el camino y puedan llegar a sus casas y convivir con sus parientes. Eso, los purépechas y los allá los michoacanos ahí se la pasan con su guitarra y cantando y con sus fogatas y cantando las canciones que les gustaban y recordando, porque piensan que ahí está con ellos, pero nosotros no participamos de eso. No. El problema no se come la comida que debe ser. Bueno, al terminar la ceremonia el día 1, el 2 en la tarde lo levantan y se lo comen, el 2 y el 3. Entonces nosotros no vamos a participar de eso. Si usted quiere comprar un pan de muerte, como así, no está sacrificado ni ofrecido a nadie, pero cuando ya lo pusieron en un altar, ya está ofrecido a los muertos. Nosotros creemos que no, Dios dice que no. Comerlo sacrificado a los muertos no está bien, ¿no? O sea, si usted compra pan de muertos, compra una calaverita, está bien, no hay problema. Pero si ya fue al altar y luego lo pusieron al altar de un muerto y va a comer de eso, nosotros no participamos de la mesa. No puede uno participar de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios, dijo el apóstol Pablo. No se puede, ¿verdad? No debemos, porque en realidad ni vienen. Alguien dice, los muertos no vienen. No vienen. Pues
Pues yo conozco una persona, son los espiritistas, ellos traen, no vienen, son demonios. Dios aborrece eso. Dios aborrece cualquier cosa relacionada con el espiritismo, con adoración de muertos. Cualquiera que evocara espíritus de muertos o se entregara a la adivinación ha de morir. Mire, con esto voy a terminar, si no hay tiempo no. La diapositiva o el slide 22. Deuteronomio 18. Yo puedo durar mucho hablando, perdónenme, hermanos. Me dijo una hermana de México, porque hablé con ellos de esto, y que cuando lo terminaban, pues está bien difícil que termine el hermano Juan, pero por eso también pensé en hablar esto, para aclararle algunas cosas que todavía no terminé de decir, quizás. Deuteronomio 18, versículo 9 al 15. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de esas naciones. No sacrifiques tus hijos e hijas en el fuego de sus altares. No permitas que nadie practique la adivinación, ni que busque señales para decir lo que sucederá en el futuro. En estos días es cuando las brujas o hechiceros hacen sus reuniones y adivinaciones. Pues tú no hagas eso, no hagas eso, ni busques señales para el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería. Eso de que le van a pasar un huevo y una limpia con unas hierbas, eso es diabólico, eso es incorrecto, ¿no? Que le leen el café, que le leen la borra del café, que le leen el té, que le leen la palma de las manos, todas las mancias, quiromancia, necromancia, todo eso es antibíblico. Dios aborrece eso. Usted quiere saber cómo le va a ir, pues pórtese bien, lea la escritura, díganle al justo que le va a ir bien, ¿no? Te metes en pleitos ajenos, te va a ir mal. Andas en drogas, te va a ir mal. Andas de alcohólico, te va a ir mal. Andas de adúltero, te va a ir mal. Sirves a Dios, te va a ir bien. O sea, no necesitas ser como muy inteligente, ¿eh? Estudias para el examen, vas a pasar. No estudias, te va a ir mal. O sea, no necesitas que ninguna bruja ni adivina te diga. Eres inteligente, pones tu corazón en Dios, estudias de la palabra, buscas un buen compañero en novia o novia correcto, pues abre tus ojotes y fíjate, ¿eh? O sea, no. Si tú esperas agarrar un vago de la calle a ver si te sale bueno, te va a salir mal. Si conociste a la chica en el bar, ahí en la cantina, en el baile, ahí donde todos la toqueteaban y te emborrachaban, pero te gusta su forma de ser, pues te ve mal. O sea, no necesitas mucho, ¿eh? Metes la mano en la lumbre, te vas a quemar, punto. O sea, no necesitas ser como muy sabio, aparentemente sí, eso es sabiduría. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Pero no, cuando entres a la tierra, no permitas que nadie practique la hechicería. El slide 23. Ni trata de hacerle brujería a la gente. Y no permitas que nadie consulte fantasmas o espíritus, ni que sea espiritista. Dios aborrece eso. Por eso ustedes no van a jugar, Carlitos, que a la Ouija y que pregúntale a Charlie, ¿cómo se llamó eso que se dio? Charlie. Eso es del diablo, eso es incorrecto, porque sí hay respuestas, son demonios que hacen eso. No permitas que nadie consulte a fantasmas o espíritus, ni que sea espiritista, ni Ouija, ni nada de eso. Todo lo que practican eso son abominables al Señor. Una abominación es una suciedad. El Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a esos actos perversos. Tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. Las naciones que estás expulsando escuchan a adivinos y a magos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo permite. En cambio, de entre tus hermanos el Señor tu Dios te enviará un profeta como yo, a quien deberás obedecer. Tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. Así que a Dios no le gusta eso. El que invocar espíritus de muertos o se entregara a la adivinación ha de morir. Será apedreado y su sangre será sobre él. Entonces dices, yo fui con un espiritista y me dijo que esto y me dijo y era verdad, sí. Pero no fue tu pariente muerto. Fue el diablo que estaba ahí y que sabe lo que hacía tu pariente muerto. Pero no fue el espíritu del muerto. Vamos a ponernos de pie. ¿Pueden los niños ir a pedir trick or treat? No.
no los vistan son niños, ellos ven que los demás tienen, no los vistan de monstruos, de brujas y de fantasmas, no. El hermano Branham, él permitía que fueran sus hijos, pero él los vestía de princesita o de vaquerito, porque los demás niños iban, y él iba con ellos a que les dieran un dulce. No, uno debe pensar como niño. Nosotros cometimos muchos errores, y les quitamos muchas ilusiones a nuestros niños, pero debemos de ponernos en su nivel. Nada más que tenemos que decirles, no hay muertos que regresan, esos monstruos no existen, no tengas miedo de espanto nocturno, ni de saeta que huele de día, ni mortandad, ni Dios es en nosotros, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios es la vida, Él es más que la muerte. Sí, somos mexicanos, somos estos, son nuestras tradiciones, nuestros ancestros hacían esto y esto y esto es parte de nuestra cultura, pero nosotros no participamos ni creemos como religión o como que algo es así. Platiquen con ellos y den su corazón a Dios y no invoquen ninguno de espíritus. Que alguien dice que yo vi, yo oí y yo le dije y le pregunté, y no hable con los muertos porque ni son muertos, son demonios. Quiere hablar con alguien, doble sus rodillas y háblele a Dios y expóngale a Él sus bendiciones y sus necesidades. Hable con Dios, con el Espíritu Santo, no con el muerto, o con la bruja, o con la ouija, o con los palitos, o con no. Señor Jesús, eres tan bueno, tú tienes tantas cosas para nosotros. Ayúdanos, Señor, a entenderte. Gracias porque tú nos das la vida, Señor, porque alejas el temor de la muerte de nosotros, porque tú moriste, Señor, realmente moriste y resucitaste para decirnos que tú has vencido la muerte, Señor, y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá, Señor. Tú veniste para que tengamos vida y vida en abundancia, Señor, para que vivamos contigo y en ti. Señor, ayúdanos a tomar la medida correcta de las cosas, a darte el lugar que te corresponde y alejarnos, Señor, del miedo a la muerte, de los terrores que infunde, Señor. Y Dios, no hay diablo ni nadie que pueda tocar a tus hijos.